Bueno amigos, en esta exposición estaremos tratando los siguientes puntos: características de los métodos cualitativos, métodos hipotético deductivo. Aquí estaremos conociendo la perspectiva histórica, proceso de investigación, planteamiento del problema, elaboración del marco referencial. Además estaremos conociendo la determinación del tipo de investigación, diseño de la investigación, método histórico dialéctico. Método histórico dialéctico, aquí se estará presentando la perspectiva histórica, proceso de investigación, tipo de diseño de la investigación y finalmente el tipo y selección de instrumentos de recolección de datos. Ahora bien, le doy el pase a José Rodríguez. Bueno, iniciamos con las características generales de los métodos cuantitativos. Entre ellos tenemos inductivos, deductivos o ambos modos. Recordemos que siempre iniciamos con una teoría. Luego esa teoría es una deducción, una hipótesis. Posteriormente de la hipótesis nosotros procedemos a una operacionalización de conceptos. Estos conceptos, luego de una observación o recolección de datos, interpretamos y analizamos los datos de manera que generalizamos empíricamente, ¿verdad?, contrastes de hipótesis y finalmente pasamos a la inducción. Otra característica muy importante que tiene el método cuantitativo es que tiene una perspectiva analítica. ¿Qué quiere decir? Que ellos descomponen la realidad en múltiples factores, ¿verdad? De manera que esta realidad o estas partes la llevan a variables, posteriormente la pasan por una fórmula y es aquí cuando aplican modelos matemáticos, es decir, tienen una población, aplicando la fórmula obtienen una muestra que es representativa al la muestra total que es al objeto de estudio. Otra característica es que tratan a las personas como objeto. Los científicos tratan de no involucrarse de manera personal en los resultados que se están obteniendo, ya que probablemente si se involucran pueden dañar o dañan, mejor dicho, los resultados obtenidos. También podemos observar que los científicos tratan de alcanzar la objetividad y neutralidad valorativa. No solamente el esfuerzo de mantener a un lado sus propios valores y prejuicios, también se valen de estrictos procedimientos, de manera que los resultados de la investigación sean objetivos y no solamente objetivos, sino válidos. Otra característica es que parten desde la propia perspectiva del investigador, lo que quiere decir que tratan de explicar los fenómenos estudiados con la ayuda de teorías. Esto como marco de referencia a la investigación o punto de partida. Se interesan en la representatividad, prefieren los estudios cuya interpretación genere leyes generales que puedan ser aplicados a diferentes fenómenos, ¿verdad? De manera que reducen los hechos a variables y de esta manera poder aplicar procedimientos cuantitativos de manera que arrojen resultados representativos. Además, dan tanto énfasis a la validez como a la confiabilidad, los cuales se logran mediante la aplicación de rigurosos procedimientos metodológicos y estadísticos. También consideran dignos de estudio científico solo los hechos o fenómenos que se encuentran dentro de las coordenadas masa, tiempo y espacio, es decir, que sea originalidad, trascendental y utilidad. Son rigurosos en cualidades de aplicación, es decir, siguen paso a paso todos los procedimientos y aparte son muy estrictos a la hora de realizar los procedimientos. De esta manera hemos conocido todas las características de los métodos cuantitativos. Ahora bien, continuando con la perspectiva histórica del método hipotético y deductivo, Broach llamó a este procedimiento método hipotético, cuyo fundamento se basa en dos procesos:
El primero consiste en la creación de la explicación tentativa sobre el fenómeno, es decir, hipótesis. El segundo se llama proceso de la justificación, es decir, el acto de someter las hipótesis a las estrategias de verificación o falsabilidad, de manera de elaborar leyes o teorías correspondientes. Ok, ahora les voy a estar explicando el proceso de investigación del método hipotético deductivo. Ok, en toda investigación es importante, o no es importante, es obligatorio el planteamiento del problema, es decir, se debe tener claro cuál es el objeto de estudio de la investigación. Posteriormente se pasa a la revisión bibliográfica o documental, es decir, en toda investigación nosotros debemos tener una revisión bibliográfica y documental, de manera que nosotros estamos avalando nuestro trabajo por teorías reales que ya han sido comprobadas y demostradas. Una vez que pasemos al siguiente paso, nosotros tenemos nuestras hipótesis que supuestamente rigen el fenómeno en cuestión. Posteriormente pasamos a las metodologías. Aquí estamos complementando una teoría, ¿verdad?, de un investigador o vamos a seguir los pasos para poder desarrollar nuestra investigación. Luego pasamos a la parte técnicas de recolección de datos. Es importante que en toda investigación se apliquen las técnicas de recolección de datos. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? La observación, la entrevista, la encuesta, etcétera, etcétera. Es importante aquí nosotros aplicar estas técnicas porque de esa manera vamos a obtener la información que necesitamos para posteriormente resolver el problema. Luego pasamos a los datos y hechos. Finalmente que aplicamos las técnicas de recolección de datos. Obtenemos los hechos y los datos, hay que analizarlos. Estos datos se analizan, ¿verdad? Ya sean de manera cualitativa, cuantitativa, los podemos analizar a través de gráficas, por las cualidades, etcétera. Debemos describir todos los procesos o todo el proceso de investigación que estamos realizando. Finalmente pasamos a la generalización. Es importante, ¿verdad?, en todo trabajo de investigación generalizar. ¿Por qué? Porque esto le sirve a otros investigadores como base de leyes o conceptos. Y al final, ¿verdad?, pasamos a lo que es las conclusiones. Las conclusiones es el resultado final de todo el proceso de investigación. Luego llegamos a la teoría. Aquí en las teorías, ya cuando estamos en este nivel, se puede decir que nuestro trabajo de investigación se puede aplicar a cualquier trabajo de investigación similar al nuestro, ya que fue comprobado por diferentes autores, técnicas, métodos, se aplicaron técnicas de recolección de datos, se analizaron los datos y finalmente se concluyó, pues. Bueno, ahora le estoy dando el pase al compañero Andrés Carreño. Hola, muy buenos días. Mi nombre es André Carreño y de los métodos cuantitativos voy a poner lo que es 3 puntos, el 2.2.1 planteamiento del problema, el 2.2.2 elaboración del marco referencial y el 2.2.3 el marco metodológico. Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere al planteamiento del problema, se puede decir que dependiendo del autor o los autores existen variadas definiciones o conceptualizaciones, pero en líneas generales el planteamiento del problema no es más que el inicio o el génesis de una investigación o proyecto de investigación. El planteamiento del problema busca de manera general ser claro y especificar qué es lo que se va a investigar. El planteamiento del problema consta de las siguientes partes, que son descripción y explicación de la situación problemática, delimitación, formulación del problema,
justificación de la investigación y objetivos, tanto objetivo general como objetivos específicos. En cuanto a lo primero, que es la descripción y la explicación de la situación problemática, allí lo que se busca es, como su nombre lo indica, describir el problema que preocupa al investigador o que nos preocupa como investigador. Seguidamente está la delimitación. La delimitación no es más que colocarle límites a nuestra investigación, o sea, especificar un área en específico sobre lo que queremos investigar. La formulación del problema es colocarle en términos conceptuales qué es lo que va a ser un proceso de investigación y hacia dónde quiere llegar. La justificación de la investigación es en términos reales y concretos qué va a ser la investigación, a quién le va a dar apoyo, a quién va a ayudar, en qué va a mejorar y así sucesivamente. El objetivo general busca de manera clara decir qué es lo que va a ser la investigación y hacia dónde quiere llegar. En cuanto a los objetivos específicos, simplemente indican qué cosa o qué elemento se va a hacer en cada etapa del proceso del proyecto de investigación. Ahora bien, lo que respecta al siguiente punto, que es el marco referencial, se puede decir que el mismo normalmente ocupa el segundo capítulo en cualquier proyecto de investigación del tipo hipotético deductivo. El marco referencial simplemente busca recabar la mayor cantidad de información para el proyecto de investigación que se esté realizando. El marco referencial consta de las siguientes partes, que son antecedentes, marco teórico-conceptual, definición operativa de los términos básicos, sistema de hipótesis, sistema de variables y operacionalización de los objetivos o de las hipótesis en el cuadro técnico-metódico. Cuando se habla de antecedentes en una investigación, simplemente es buscar investigaciones anteriores que otros estudiosos han realizado sobre el tema que nosotros estamos investigando y de allí sacar las conclusiones más relevantes que nos puedan ayudar en nuestra investigación. En cuanto a lo que es el marco teórico o conceptual, simplemente es buscar elementos teóricos, conceptuales, definiciones que nos puedan ayudar en nuestra investigación. Lo que respecta a la definición operativa de términos básicos, simplemente es definir significativamente los términos de nuestra investigación. De hecho, en muchas investigaciones se generan nuevos términos o se crean nuevos términos para especificar cierto punto o cierto momento de una investigación o de la investigación. Lo que corresponde al sistema de hipótesis se refiere a lo siguiente. Una vez analizada lo que son los antecedentes de la investigación y los fundamentos teóricos y conceptuales, se procede a realizar una serie de hipótesis o una hipótesis sobre el problema que se está investigando y de allí de esa hipótesis que la misma sea comprobable, o sea que lo que se diga en cierto momento pueda ser comprobable y verificable. En cuanto a lo que es el sistema de variables no es más que la medición o la forma de medir cualquier elemento en un proceso de investigación. Las variables pueden ser variables cualitativas como lo son el color y el sexo, o variables cuantitativas referidas a números, población, cantidades y afines. Se refiere a la operacionalización de los objetivos, simplemente busca descomponer los objetivos o hipótesis en elementos mucho más específicos para que los mismos sean medibles de mejor forma en el proceso de recolección de datos. Cuando se habla de descomponerlos en elementos más específicos, es descomponerlo en ítems, variables y afines. Cuando se habla de marco metodológico, simplemente se está hablando de la investigación como tal. El marco metodológico es la columna vertebral de cualquier proyecto de investigación. Dentro del marco metodológico se encuentra lo que es población, muestra, técnicas de recolección de datos, técnicas de análisis de datos
y afines. Podemos decir que dentro de lo que es el marco metodológico se encuentran dos conceptos relevantes, que son población y muestra. Cuando hablamos de población, simplemente nos estamos refiriendo al universo total de nuestra investigación. Por decir algo, si hablamos de población de alumnos de una escuela, es el universo general de alumnos de toda la escuela. De allí nos venimos a lo que es la muestra. La muestra simplemente es una pequeña parte de la población o de ese universo. Para determinar la muestra existen diferentes técnicas, elementos, fórmulas y variables. Y hay varios tipos de muestras, como lo son probabilístico y no probabilístico. A su vez, dentro de ese probabilístico y no probabilístico, se subdividen diferentes tipos de muestras. Para obtener un muestreo de una investigación hay que aplicar diferentes técnicas, fórmulas, elementos y demás implicaciones dentro de ello. Ahora sí, le doy el pase a mi compañera Angie Lares. Bien, continuando con el ciclo de ponencia, en esta oportunidad yo les voy a hablar en cuanto a lo que refiere a la determinación del tiempo de investigación desde el punto de vista del método cuantitativo. En esta parte se debe definir el tipo de estudio que va a realizarse. La más completa de las clasificaciones de investigaciones realizadas con el método hipotético deductivo es la que hace el autor Sierra Bravo en el año 92. Él las clasifica primeramente por su finalidad o propósito. Esta a su vez en básicas y aplicadas. La básica es con la finalidad de mejorar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos. Y la aplicada en cuanto a lo que es la resolución de los problemas. Por consiguiente, nos ubica en cuanto a su segunda clasificación, en cuanto a su alcance temporal. En esta dice que las investigaciones suelen ser en un tiempo en específico o momentos temporales. Un tiempo en específico, también llamada seccional o transversal, donde se le hace un corte perpendicular con la finalidad de analizar el estudio en un momento en específico, pues como bien lo dice el nombre. Y los momentos temporales, también conocidos como investigación longitudinal, donde se le hace un corte transversal y se estudia la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo. Por consiguiente nos conseguimos con la tercera clasificación en cuanto a su profundidad. El autor refiere que estas son explorativas, descriptivas y explicativas. Las explorativas en esta oportunidad se hace con la finalidad de conocer los factores o variables que inciden. La descriptiva busca la medición precisa de las variables y finalmente las explicativas en cuanto al tipo de relación existente de las variables. Su próxima clasificación, la cuarta, es la amplitud. Habla de que son microsociológicas en cuanto a las variables y su relación de grupos pequeños o medianos, por eso que se le llaman micro. Y las macrosociológicas en cuanto al estudio de fenómenos a grandes grupos. Como quinta clasificación hace referencia en cuanto a su fuente. Aquí habla de datos primarios, datos secundarios y mixto, que es una mezcla de estos dos. Sexto, el marco o lugar donde se desarrollan, en cuanto a lo que hace referencia a que si son investigaciones de campo, estas se realizan observando el fenómeno desde su ambiente, digamos, natural, y las investigaciones del laboratorio desde un ambiente artificial. Tenemos como séptima clasificación, como novena, su naturaleza. Estas pueden ser documentales, empíricas, experimentales y, por supuesto, doctrinales. Las documentales es cuando abarca textos y otras fuentes de autores. Las empíricas cuando no hay manipulación de los hechos. Las experimentales cuando se manipulan o se provocan los fenómenos. Y finalmente la doctrinal es cuando hace referencia a que es eminentemente teórico. Como octavo, los estudios a que den lugar. Esta hace referencia a cuanto si son pilotos, monografías, encuestas, sondeos, replicación. Los pilotos es cuando se realizan las investigaciones preliminares. Monografía es cuando buscamos la descripción de un tema en específico. Las encuestas es cuando buscamos información de algún aspecto, sondeos,
es una opinión reductiva extrapolada que buscamos en la investigación, y finalmente la replicación, que no es más que la repetición de investigaciones y otras. Y por último, en la clasificación que hace referencia al autor cierra, es el objeto al que se refiere, bien sea al estudio a la investigación por las disciplinas, bien sea desde el punto de vista de sociología, antropología y otras, por las instituciones desde el punto de vista de familia, empresa, escuela, y los sectores sociales desde el punto de vista rural, urbana, cultural, políticos, entre otros. Ya con esto hemos abarcado lo que es la determinación del tipo de investigación. Hacemos entonces, les haré referencia a lo que es el diseño de la investigación. Esto no es más que consiste en un plan a seguir para dar respuesta a las preguntas que nos hagamos. Los autores concretan de que existe lo que es clasifican, que importante en este punto del diseño de la investigación, uno debe apalancarse en lo que es la validez y la confiabilidad. En cuanto a validez refiere, hace referencia, según el autor Carlos Ruiz Bolívar en el año 2003, que es la exactitud con que puedan hacerse mediciones significativas, adecuadas con un instrumento, en el sentido que mide realmente, es el rasgo que se pretende medir. Es importante mencionar que sus resultados deben contestar las preguntas que nos hemos formulado en un principio y no otro asunto. Tiene que ver con la fuerza de las conclusiones que serán elaboradas acerca de dicha investigación. La validez se clasifica de tres maneras. Desde el punto de vista interno, donde se puede mostrar evidencia sólida de causalidad. Un ejemplo de este es, por lo menos, si hay dos variables y una parece causar la otra, en la medida en que dicha relación sea verdadera, dependerá de la validez interna del diseño de la investigación. En cuanto a lo que es la validez externa, hace referencia a que los resultados del estudio pueden ser generalizados a otras poblaciones, a otros grupos, o por consiguiente a otros individuos. Es importante en este punto hacer referencia de que tienen que ir tienen que abarcar, es importante que la selección sea al azar. De lo contrario, los resultados no pueden ser generalizados, ya que va a hacer referencia como que a un grupo selecto. Y finalmente la conceptual, que debe ser coherente con las definiciones conceptuales de la misma. Un ejemplo, es importante mencionar que así como existe la validez, también existen fuentes de invalidez, tanto interna como externa. Las fuentes de invalidez internas pueden ser desde el punto de vista histórico, cuando hay sucesos ocurridos entre las distintas mediciones y que pueden producir alteraciones no debidas a las variables independientes. Cuando otra fuente interna puede ser la maduración, que son los procesos que afectan a los participantes durante el transcurso de una investigación, como lo que es el aumento de edad, el hambre, el cansancio, entre otros. Aplicación de los TEPS, la administración de los TEPS puede influir en los resultados posteriores. Otra fuente de invalidez interna es la instrumentación, ya que si se producen cambios en los instrumentos de medición o son aplicados por otros observadores o investigadores, ello puede ocasionar alteraciones en las mediciones establecidas. Otro punto de fuente de invalidez interna es la regresión estadística, la mortalidad experimental y finalmente la interacción entre la selección y la maduración. En este punto, en cuanto a fuentes de invalidez interna refiere. En cuanto a la externa, hace referencia al efecto reactivo de interacción de las pruebas, los efectos de interacción de los errores de selección y la variable experimental, efectos reactivos de los dispositivos experimentales que no permitirán generalizar los efectos de la variable experimental a individuos expuestos, y finalmente las interferencias de los tratamientos múltiples que pueden producirse cuando se aplican a diferentes tratamientos y persisten los efectos del primero, de hecho. Entonces, estas son las fuentes de invalidez internas y externas que existen. También hace referencia en cuanto al diseño de la investigación a la validez de contenido y a la validez de construcción. La validez de contenido se refiere a que los instrumentos de medición estén construidos de modo que realmente midan los aspectos en que se quiere medir. Y la validez de construcción se refiere a las pruebas que tratan de medir construcciones, combinaciones de conceptos difíciles de precisar, como lo que es la inteligencia, la motivación,
actitudes, autoestima. Este también define, por supuesto, si una prueba o un experimento resultó como se esperaba. Este método puede ser lógico o empírico. Lógico cuando los elementos, hace referencia cuando los elementos que integran la construcción. Y el empírico hace referencia en cuanto a la puntuación de los elementos de un constructo o los puntajes relativos a un constructo relativos a otro. En cuanto a la confiabilidad refiere, hace referencia al grado de consistencia en que posee el instrumento de medición. La confiabilidad denota el grado de congruencia con que se realiza una medición. No le interesa saber si está midiendo lo que se desea, esto es cuestión de validez. Es importante decir que un instrumento de medición puede ser confiable y no obstante carecer de validez. Sin embargo, no puede ser válido si antes no es confiable. La confiabilidad de una prueba puede medirse matemáticamente, correlacionando los puntajes obtenidos en diferentes aplicaciones en dicha prueba, o con los de una prueba equivalente, o también dividiendo la prueba en dos mitades y correlacionando los puntajes de ambas partes. Este es un ejemplo más o menos en cuanto a confiabilidad refiere. En cuanto al punto de perspectiva histórica, podemos dar un concepto como que esta tiene características desde el punto de vista, se clasifica analista sintético en cuanto a que no acepta separación entre análisis y síntesis. El dialéctico en cuanto a que no existe nada definitivo ni absoluto, solo el devenir y los procesos dialécticos. El concreto abstracto concreto, que hace referencia en cuanto a los estudios de los aspectos concretos de la realidad y descubre en ellos lo abstracto. Trasciende la decisión teórica praxis. Esto hace referencia a que es sin separar la teoría de las prácticas a fin de mostrar lo que es la realidad, o sea, la verdad. Otra de las características de esta perspectiva histórica es que cree en la neutralidad valorativa en cuanto al ser social, es lo que determina la conciencia. Esto mismo sucederá con el investigador. Va de lo simple a lo complejo, ello con la finalidad de ir desentrañando luego sus relaciones y luego los aspectos más complejos. Las leyes no son universales, sino sociohistóricas como siguiente característica, ya que cada periodo histórico tiene sus leyes propias. Y finalmente otra característica, el enfoque totalizador del objeto de estudio, en cuanto a que no se limita al conocimiento de los factores económicos o de los políticos o sociales. Todo esto es lo que hace referencia en cuanto a las características perspectiva histórica. Sin más preámbulos, le cedo el pase entonces al siguiente ponente, a mi compañero Dani Prieto. Con el ciclo de video, bueno, me toca manifestarles, ponerles brevemente lo que es el proceso de investigación. Sabemos que el instrumento esencial para todo proceso de investigación, para la adquisición del conocimiento o alcanzar cierto conocimiento, es la práctica. Es tan importante que sin la práctica el proceso de investigación no es posible. Basilio Sánchez mencionaba que el proceso de investigación era un método dialéctico proveniente de la filosofía y se basaba en dos fases, la fase histórica y la fase lógica. Dentro de la fase histórica podemos mencionar que la investigación y la orientación de datos empíricos se obtiene de una manera y un orden histórico, mientras que la fase lógica se puede decir que es la exposición de la investigación. Carlos Marx decía que la investigación debe captar con todos los detalles para analizar de las formas de desarrollo y descubrir la relación que hay entre estas dos etapas. En cuanto a los tipos de diseño de investigación, bueno, la investigación cuantitativa suele describirse en dos grandes grupos. Entre ellos tenemos los experimentales y los no experimentales. Los experimentales se introducen varias variables independientes a fin de observar los efectos sobre las variables dependientes. Se ejerce cierto control de las variables extrañas. Estas variables se dividen entre un máximo y un control medio y uno escaso. Entre el máximo tenemos las variables, las investigaciones experimentales como tales. Tenemos medio, un control medio, las cuasi experimentales, y tenemos las preexperimentales que tienen
un control muy escaso o nulo de las variables. La selección o el tipo de diseño de la investigación es la etapa más importante, donde vamos a describir con mucha precisión la forma de recopilar o recoger esos detalles que nos ayudan en la investigación, producto de las observaciones, el claro de las técnicas, los instrumentos utilizados. Para la investigación va a depender de cada uno del tema o de la investigación que uno decida exponer o investigar. En este caso, las más comunes son el cuestionario y la entrevista, pero existe también el test o la lista de cotejo. El cuestionario constituye una forma más concreta de la observación. Logra que la investigación fije su atención en ciertos aspectos. También permite aislar ciertos problemas que nos interesan, pues, y enfocando más a lo que es necesario para el proceso de la recolección de información o del conocimiento que nosotros necesitamos recopilar. La entrevista, ¿verdad? Una relación directa entre la investigación y el objeto de estudio. Se ejecuta con un individuo o de manera grupal, pues, o individual, y se obtiene una información oral. Y también puede ser una información escrita. El orden de la redacción de las preguntas debe estar muy ligado al objetivo que percibe la investigación. Al igual que la redacción de las preguntas deben ser muy sencillas para que sean de fácil comprendida por el entrevistado. Estos instrumentos debemos ser muy claros al momento de detallar, para que la persona entrevistada no se sienta confundida al momento de recolectar la información. Deben de ser muy claras, precisas y concisas, con la finalidad de que ellos no se sientan cohibidos o se sientan amenazados por el tipo de instrumento que se les esté aplicando. Por ahí tenemos también lo que es el test. Es un conjunto de preguntas que tratan de un asunto en particular, algo de asertividad, como por ejemplo la creatividad también allí, y en general ya están elaborados. Y la lista de cotejos son ejecutados cuando se van a hacer las observaciones. Nos sirven como guía durante la investigación, y en este caso solo se registra lo que es observado. Bueno, de esta manera doy por finalizado lo que es el proceso de los diseños de investigación cuantitativa que fue enviado a investigar. Muchas gracias.